El candidato presidencial Javier Herbas mencionó en una entrevista que Ecuador no requiere de un proyecto político, sino un proyecto de país, evidenciando su desconocimiento de definiciones elementales de la política y sobre todo de lo necesario para ser un futuro presidente de la República. Por lo tanto, es importante aclarar ciertos términos para evitar cometer estos errores que parecen provenir solo de libros académicos complicados, pero que a largo plazo pueden generar obstáculos en la gestión. En primer lugar, ¿qué es un proyecto político? Es una propuesta y un conjunto de ideas que buscan establecer una visión de cómo debería organizarse una sociedad. Esto puede ser impulsado por personas, organizaciones o partidos políticos. Un proyecto político incluye la difusión de planteamientos ideológicos, propuestas de política pública y estrategias de organización y cooperación social. Si bien cualquiera puede impulsar un proyecto político, un partido o movimiento necesariamente requieren de un proyecto político, ya que ese es su propósito, su razón de ser. Otro concepto es el de proyecto partidista, que se refiere a las acciones y estrategias que realiza un partido político para alcanzar y mantener el poder. Esto incluye la captación de militantes, la movilización de votantes, la realización de campañas y la promoción de la imagen del partido. Esto es exclusivo de los partidos y movimientos políticos, pero no es opcional, ya que un partido necesariamente debe tener un proyecto partidista. Diferente de estos dos conceptos está el proyecto de gobierno, que también es exclusivo de los partidos y movimientos políticos, pero es opcional dependiendo de la situación interna del partido. Un proyecto de gobierno es una propuesta de acción y gestión política que un partido o coalición presenta durante la campaña para describir cómo funcionará el poder ejecutivo durante su mandato. En Ecuador esto se conoce como planes de gobierno. Si es un plan o un proyecto es debatible, pero en esencia un proyecto de gobierno se trata de las políticas y acciones que se llevarán a cabo durante el periodo para el cual se ha sido elegido. Esto incluye la definición de un Plan Nacional de Desarrollo, objetivos nacionales y un diagnóstico de las principales necesidades del país, así como propuestas de programa y proyectos para abordarlas. Y un proyecto de país, que es el tema principal de nuestra cita de hoy, es una visión a largo plazo que define los valores, principios y metas que la sociedad en su conjunto aspira a alcanzar. Se trata de una propuesta integral y holística que va más allá de un gobierno o partido político específico y se enfoca en el desarrollo sostenible y la construcción de una nación a largo plazo. Un proyecto de país abarca aspectos como la gobernabilidad, la justicia, los derechos humanos, la equidad, la participación ciudadana, la preservación ambiental, entre otros elementos fundamentales para el desarrollo integral de una nación. Hasta este punto entendemos que la sociedad en su conjunto requiere de un proyecto de país y que los demás conceptos se enfocan más en las organizaciones políticas. Sin embargo, aquí el asunto es que tanto los ciudadanos como los candidatos deben tener los cuatro proyectos: político, de partido, de gobierno y de país. ¿Por qué? Porque no puede existir, al menos desde el poder, un proyecto de país sin los tres anteriores. Un colectivo ciudadano puede tener un proyecto de país sin los otros proyectos, por supuesto, pero debido a que los candidatos presidenciales buscan el poder, a diferencia de un colectivo ciudadano, los candidatos presidenciales sí deben tener los cuatro. Un proyecto de país, cuando se promueve desde el poder, debe tener un marco ideológico de valores que indique qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar. Esto no quiere decir que la ideología vaya a influir en las decisiones técnicas, sino que debe orientarlas, ya que cuando se trata de millones de personas, las decisiones no son tan obvias como a veces creemos. Por ejemplo, todos sabemos que una sociedad exitosa debe tener trabajadores en buenas condiciones. Ok, pero la pregunta es cómo lograrlo. ¿Aumentar los salarios soluciona el problema? ¿Quién debe encargarse de la seguridad social? ¿Los trabajadores, las empresas o el Estado? O los tres, o uno o dos de los tres. ¿Quién define qué productos deben incluirse en una canasta básica? Por ejemplo, a pesar de que estudios técnicos recomiendan no consumir ciertos alimentos como la leche, y todos tomamos leche. Estos debates van más allá de lo meramente técnico porque involucran escuelas económicas, psicológicas, sociológicas y filosóficas. Incluyen la definición de ciertos valores, de ciertas cosmovisiones. También entra en juego el debate sobre hasta dónde el Estado puede intervenir en nuestras vidas
cuando los datos del registro civil pasan a ser estadísticas, a decisiones sobre control poblacional. Todas estas decisiones que son difíciles se toman mediante un marco ideológico de valores que se presenta a la población. Afortunadamente el candidato Hervas ha dicho abiertamente que se define como alguien de centro izquierda, lo cual es una buena señal, no por ser de centro izquierda, sino es una buena señal porque él ha aceptado abiertamente una ideología, o al menos una posición. Ahora que está claro por qué un proyecto de país requiere de una ideología, al menos cuando se quiere ejecutar desde el poder, es evidente que un proyecto de país requiere de un proyecto político, ya que el proyecto político es el que proporciona el marco ideológico. Si no hay un proyecto político, el proyecto de país avanza a ciegas. Esto no implica clausurar a la oposición, imponer decisiones, simplemente significa que una visión de país a largo plazo se define según el proyecto político. Obviamente entre el proyecto político y el proyecto de país se encuentra el proyecto de partido y el proyecto de gobierno. Dado que la población ha decidido un marco ideológico para el país en el futuro, el Poder Ejecutivo debe contar con personas que tomen decisiones de acuerdo a ese marco ideológico. Y estas personas provienen de los partidos políticos. Cuando alguien se lanza a gobernar un país, debe contar con un equipo de personas competentes y calificadas, y esa selección se realiza dentro del partido al pensar en una posible candidatura. No se hace una vez que se está en el gobierno, ya que eso sería improvisación, y siempre se hace mal debido a la prisa. Ojo, no es incorrecto que los partidos decidan quién estará a cargo de cada institución, ya que tienen la responsabilidad de promover a personas calificadas. El silencio avergonzado al mencionar quiénes forman parte de los equipos, la negación de la importancia de los partidos políticos o el decir que llegan sin ideología son comportamientos que contribuyen a nuestra crisis institucional y democrática. No podemos exigir transparencia si no entendemos la necesidad de que los candidatos sean transparentes. Sé que los partidos políticos no han estado a la altura, pero también es porque nosotros, como ciudadanía, los hemos impulsado a convertirse en empresas electorales diciéndoles no nos interesa su ideología, asumiendo incorrectamente que todos pensamos igual, lo cual es completamente falso. El 10% de la responsabilidad de que nuestros partidos sean empresas corruptas, involucradas en negocios ilícitos y compra de votos, recae sobre ellos, pero el otro 90% es nuestra responsabilidad, porque no solo les permitimos ser así, sino que los alentamos. Al promover esa obsoleta idea de que existe una supuesta partidocracia, nos olvidamos de exigir a los partidos políticos que sean organizaciones representativas de intereses colectivos y que obviamente lleguen con su plan de gobierno y su plan de partido. Por último, está el proyecto de gobierno o el plan de gobierno, como quieras llamarlo, que básicamente todos los candidatos tienen porque la ley así lo exige. Sin embargo, también es importante que la sociedad civil revise ese plan y analice si es factible y deseable. La factibilidad se determina desde el punto de vista técnico, mientras que la deseabilidad se determina desde una perspectiva ideológica. Obviamente no se puede gobernar sin el respaldo de la gente y por eso no puede existir un proyecto de gobierno sin un proyecto de partido. Las coaliciones, este es un tema interesante y aparte, pueden formar proyectos de gobierno, pero deben reunir los proyectos de partido de cada uno de los miembros de la coalición. Y estos proyectos de partido, a su vez, no pueden existir sin proyecto político. Así que Javier, demás candidatos, organizaciones políticas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, quieren un proyecto de país, primero deben tener un proyecto político. No pueden tener proyecto de país sin proyecto político. Luego deben tener su proyecto de partido y finalmente su proyecto de gobierno. Si no lo tienen, su proyecto de país es un arado en el mar, es un esfuerzo en vano.